Bien, el tablero político de América Latina se movió contundentemente a la derecha en el 2025. Para este 2026 hay nuevos comicios que generan gran expectativa entre los ciudadanos de la región. 5 son los países que elegirán presidente, incluyendo 2 de las 3 mayores democracias de la región por número de habitantes, Brasil y Colombia. Ambas elecciones estarán previsiblemente marcadas por la polarización política y podrían terminar sellando el viraje a la derecha de Latinoamérica. Costa Rica, Perú y Haití también acudirán a las urnas este año. Saludamos a Olaguer Chacón, analista internacional y especialista en geopolítica. Nos acompaña desde Toronto, Canadá. Bienvenido a la tarde de NTN24. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. Una nutrida participación electoral en este 2026. ¿Cuál es el panorama, Olaguer? Bueno, lo que estamos observando, más que hablar específicamente de un giro hacia la derecha, lo que están moviendo a los electores es el cansancio con los gobiernos. Es más un voto castigo a las administraciones. América Latina se había movido a la izquierda por la misma razón anterior. Es decir, lo que estamos viendo es cómo los votantes van pasando en masa, en oleadas, de un grupo a otro porque no percibe que ninguno de los grupos esté respondiendo a sus intereses. Lo que están privilegiando más que hablar de temas como inmigración, aunque indudablemente va a ser un factor importante, lo que se está privilegiando el tema de la seguridad, de la economía, la inflación, de cómo se está desarrollando los servicios públicos, y eso es lo que está moviendo más a la región. ¿Sellará entonces América Latina ese efecto péndulo a lo que adjudica usted quizá a ese hartazgo de los gobiernos en el poder? Sí, es en efecto un efecto péndulo. Claro, es muy notable en este momento porque en efecto todos están yendo hacia la misma dirección. Y no es una mera coincidencia, por supuesto. Al principio la reivindicación era de que el Estado iba a ser capaz de resolver problemas sociales, y la gente lo que está percibiendo es que esa no es la capacidad, que lo que tiene que hacer es privilegiarse es el tema de la seguridad. Y ahí es donde el factor derecha es más importante, porque sobre todo en muchos de estos países en el que hay estos procesos electorales está marcado también el debate de la migración, sobre todo a raíz de la crisis venezolana, de la migración venezolana, el caso de Chile, particularmente el caso de Colombia, de la comunidad venezolana es muy importante, y nosotros vamos a ver candidatos que van a tratar de asociar desafortunadamente el tema de la seguridad el tema de la migración, y eso sí va a ser un factor. Pero básicamente lo que está viendo es un voto castigo, moviéndose de una administración a otra simplemente porque hay un cansancio del electorado. El electorado sigue respondiendo muy bien, está votando, pero está votando en función de los intereses inmediatos. Es interesante ese enfoque de la migración porque fue un enfoque que resultó bastante fuerte y quizá también desequilibrante en el discurso político en las recientes elecciones chilenas. ¿Qué tan fuerte puede ser este discurso, por ejemplo, en Colombia, donde ha habido una gran acogida de la población venezolana, o en Brasil, cuyo éxodo también entró en masa a través de regiones como, por ejemplo, Roraima? Sí, el caso chileno, lo que nosotros vimos fue que, por una parte, el candidato que ganó, Katz, prometía una mano dura con el tema de la migración, no solamente con la migración venezolana, también con la migración boliviana, y en cambio la izquierda no le perdona a los venezolanos su anticomunismo. En el caso de Brasil, el Lula se ha mantenido muy distante y es un país suficientemente grande como para que el tema migratorio no se note con tanta fuerza. En este caso va a ser más bien la agenda interna la que va a dominar. El caso Colombia es un caso muy particular porque Petro ve con mucha desconfianza ese rechazo que tenemos los venezolanos porque lo hemos vivido en carne propia a la izquierda, pero por otra parte entiende que los venezolanos que llegaron a Colombia en buena parte lo hacen porque tienen vínculos. La gente que escogió Colombia no lo hizo solamente porque está más cerca, sino porque tiene lazos contundentes, familiares, parientes. Recordemos que en los años 80 hubo una migración en el otro sentido. Así que el tema venezolano va a ser indudablemente un tema importantísimo en la elección colombiana, solo de una manera diferente a lo como se presentó en Chile.
Y en el caso de Perú quizá podría ser más similar a como se presentó en Chile. Y lo digo porque justamente fue una de las razones por las que terminaron vacando a la presidente Dina Boluarte. La inseguridad que algunos en Perú terminaron asociando también a la falta de controles migratorios. Sí, pero bueno, pero un caso muy particular. En este momento la votación está altamente fragmentada, no hay un candidato claro, aunque Keiko Fujimori se mantiene otra vez como contendora. Perú va a votar no en favor de, sino va a votar por el candidato menos odiado. Y Perú, el tema de la seguridad es importante y en efecto el tema del migratorio venezolano está en la agenda peruana, pero una cosa que destaca de Perú es que Perú, a pesar de la enorme crisis política, es el país que mejor crece en la región, que tiene el mejor desempeño económico y que pareciera paradójico que el país que económicamente está más estable es el país que tiene más problemas institucionales en materia política. Y esto pues es una gran paradoja porque en todo caso sí es loable lo que ha conseguido Perú en términos económicos. Ha mostrado una solidez financiera, una independencia en, por ejemplo, el Banco Central, a pesar de todas las tribulaciones, de todas las tormentas políticas que ha enfrentado este país. Ahora, yo quiero que miremos el siguiente mapa, Olaguer, para que podamos evaluar las perspectivas en este 2026. Hemos visto cómo América Latina realizó este viraje en el 2025 hacia la derecha. El triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile el mes pasado modificó ese mapa político de las derechas e izquierdas en América Latina, pintando en este caso, como tenemos en nuestro mapa, de color verde mayoritariamente la región que representan los gobiernos de derecha. Está, por ejemplo, Daniel Noboa en Ecuador, José Geri en Perú, Rodrigo Paz, que asumió este 2025 en Bolivia, está Santiago Peña en Paraguay, está Javier Milei en Argentina y bueno, próximamente estará asumiendo en Chile José Antonio Kast. México, por supuesto, está de rojo con la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo están también Colombia y Brasil. Estos dos países los ven ustedes de rojo, de un color más vivo, porque estarán definiendo la continuidad de la izquierda este año en 2026, así como también Perú, que irá a elecciones este año junto con Costa Rica y Haití. Olaguer, ¿el péndulo terminará por decantarse hacia alguno de los dos lados? ¿Ves posible un cambio de administración, por ejemplo, en Colombia, de la izquierda a la derecha, o así también en Brasil con la polarización que ha habido entre quienes apoyan a Lula y quienes respaldan a Jair Bolsonaro? Bueno, en el caso de Brasil es más difícil de ver porque la elección todavía está lejos, es en octubre, y las elecciones tienen un problema. Es como correr un maratón, pero a una velocidad de 100 metros planos. Entonces, quien está ahorita liderizando encuestas, bueno, el presidente Lula es el que está liderizando la encuesta, debe mantener un ritmo muy elevado, muy fuerte y en muchos casos termina desgastando a los candidatos. Así que es difícil predecir qué puede ocurrir en Brasil porque depende de todo lo que pueda desarrollar el presidente Lula en los próximos meses y es probable que experimente un desgaste. En Brasil es un veremos. En el caso de Colombia, la elección es totalmente un plebiscito de cómo Petro y su candidato, el candidato oficialista, cómo se ha polarizado el país y pero también va a depender de la capacidad que tenga la oposición colombiana en administrarse, porque Colombia pareciera que desde el punto de vista de la acera del frente tiene candidatos muy sólidos, pero también con una capacidad de dispersar el voto y que podría mantener el oficialismo en el poder. Bueno, esto está por verse, por supuesto. Hay una porción de la población que ha expuesto su hartazgo. Olaguer, este laboratorio que ha sido la llegada de la izquierda a Colombia, que ha sido un bastión de la derecha, ¿cómo lo has visto a propósito de esta materia? Bueno, el caso de Colombia es un caso interesante de estudio
porque en los últimos meses que le queda al presidente Petro, él va a utilizar, va a gastar su caudal político en una transformación que había venido anunciando. Y es un tema a observar, sobre todo porque él está aspirando a producir grandes cambios económicos y que algunos analistas un poco más conservadores, un poco más que conservadores, digamos más sensatos, están señalando que la agenda económica de Petro podría generar un poco de inflación, y observando cómo, por ejemplo, el aumento del salario sin una justificación real y sin un estudio real, cómo fue afectando la economía venezolana, utilizando la economía venezolana como un espejo a lo que pudiera ocurrir en Colombia. Otro tema que va a afectar en la elección colombiana es un factor externo de cómo se pueda vender el factor Trump, que en América Latina está empezando a tener cierta incidencia, no por el discurso de Trump antimigratorio, sino por el tema de los aranceles, de cómo la economía estadounidense, que es el mercado fundamental para todos nuestros países, podría cerrarse. Entonces, el factor allí, tanto en Colombia como en el resto de la región, está en quién puede ser el mejor interlocutor con Trump. Y ahí es donde la derecha tiene muchas más oportunidades. Y sin duda, ese factor Trump no lo podemos olvidar en las elecciones de 2026 porque fue un factor importante en 2025. Lo fue, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Honduras, donde apoyó al presidente electo Narrias Fura, muy a pesar del malestar que desató en la izquierda, en el oficialismo de Xiomara Castro. Y también ocurrió lo mismo con el respaldo que dio el presidente estadounidense a Daniel Noboa. ¿Cómo podría decantar o desequilibrar el tablero político en Colombia el factor Trump, no solamente desde el plano económico, desde las presiones arancelarias, que ya las vimos muy fuertes y muy contundentes por parte de Washington hacia la Casa de Nariño en el último año? ¿Cómo podría de alguna manera desequilibrar el juego dándole un respaldo abierto a uno de los contradictores a Gustavo Petro? Bueno, lo vimos también en Argentina, cómo la elección parlamentaria argentina produjo mejores resultados para Milei luego de que Milei lograra un acuerdo económico bien importante con Estados Unidos. En el caso colombiano es cómo se juegan las cartas, porque por una parte, indudablemente tener excelentes relaciones con Estados Unidos es el mejor escenario posible. O sea, que el candidato que tenga la capacidad de hablar mejor con Estados Unidos es un candidato que puede utilizar esa carta a su favor. Pero también está el factor nacionalista. Si Trump interviene demasiado en la elección y se siente que la independencia de ese candidato está totalmente comprometida, Petro, quien no cabe duda va a jugar esa carta, podría tener un punto a su favor, Petro y su candidato, por supuesto, un punto a su favor porque va a jugar esa idea de que un movimiento paradójicamente que podemos llamar Colombia Primero, pensando, bueno, en la defensa de los intereses nacionales, pero desde el punto de vista nacionalista más que económico, esa idea de que, bueno, la intervención de Estados Unidos, esa vieja herida del imperialismo estadounidense, de cómo Estados Unidos interviene demasiado en nuestras políticas, y ahí es donde nosotros vamos a ver cómo los candidatos van a jugar la carta de puedo hablar mejor con Estados Unidos y eso es bueno para la economía. Recordemos que ese es el tema que preocupa en este momento más a América Latina, versus el tema de si Trump interviene demasiado, entonces puede comprometer la independencia del candidato local y por consiguiente es mejor mantener la línea del oficialismo que garantiza la independencia versus Estados Unidos. Hay otro ingrediente, si me permite, Olaguer, que podría ser de las elecciones colombianas algo aún más interesante y más relevante en el contexto geopolítico, y es el cerco militar contra Venezuela y cómo ha funcionado en los últimos meses. Un cerco que ha servido para la narrativa de la administración Trump, particularmente contra quienes considera no han sido útiles en la lucha contra las drogas. Por supuesto, un régimen narcoterrorista como el de Nicolás Maduro frente a Gustavo Petro, que ha sostenido amplias diferencias con el gobierno estadounidense. ¿Cómo podría cambiar esta estrategia en el Caribe con una variación política en Colombia? Bueno, hasta el momento la percepción que yo tengo con la relación del presidente Trump con el presidente Petro es una guerra de micrófonos. Indudablemente Trump no está cómodo
con lo que ha dicho, con la posición de Petro, el rechazo de Petro el cerco, el sitio que está haciendo hacia el gobierno de Maduro, y lo habla directamente. Porque para Trump lo que está ocurriendo en el Caribe es un tema de interés directo para él. No solamente por ese discurso de la lucha antidroga, sino porque él necesita anotarse un triunfo contundente para volver a enamorar al voto latino. Se espera que en los midterm el Partido Republicano pueda perder aproximadamente entre unos 40 a 60 asientos, según las encuestas actuales. Claro, leer encuestas de ahorita en enero es muy diferente a verlas en noviembre. Eso es importante. Pero si nosotros pudiéramos tomar una foto en este momento, la pérdida de asientos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para los republicanos podría ser una gran sangría. Y por eso necesita, y la clave está en el voto latino, y por eso Trump necesita intervenir de manera directa, de forma que el latino más radical, que es antifidelista, anti-Maduro, anti-chavista, vuelva otra vez al canal del área republicana, ahora que está totalmente desencantado por el tema migratorio, porque ahora el tema migratorio está afectando a los latinos en general. La evaluación que hace a esta hora en el programa La Tarde, Olaguer Chacón, analista internacional y especialista en geopolítica y quien nos acompañaba desde Canadá. Olaguer, saludos en Toronto. Hasta luego. Sí, muchas gracias. A usted, muchas gracias también.